Saludarle, bienvenido a una nueva conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Es viernes 2 de julio del año 2021. Hoy, como parte de esta transmisión, en el segundo momento, conversaremos sobre la incidencia de la COVID-19 en población pediátrica a partir del incremento del número de casos positivos del nuevo coronavirus en niños, adolescentes y jóvenes. Para ello, contamos ya en el estudio con la presencia de la doctora Lisset López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Esto será en el segundo momento, porque antes vamos de inmediato a conocer el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Buen día, Gisela, a ti, al equipo que nos acompaña, a Marilady y a todas las personas que siguen la información. Y a la profesora Lisset, que hoy presencialmente está aquí, porque todas las mañanas ella está aquí, aunque sea virtual, en la información. Hoy, lamentablemente, con los peores resultados como consecuencia de la transmisión de la pandemia, realmente es el peor día en cuanto a los indicadores, que lo que traducen es la fuerte transmisión que tiene la enfermedad y las características que está teniendo el comportamiento de este virus. Tenemos que lamentar e informar el fallecimiento de 20 personas con COVID-19 en nuestro país. Es la cifra más alta que hemos tenido que informar y que han ocurrido en un periodo corto de tiempo. Todos los 20 pacientes que fallecieron, todos contactos de casos confirmados ya previamente. De la provincia de La Habana fallecen 4 personas, una paciente de 85 años de edad del municipio Centro Habana, hipertensión arterial, diabetes mellitus en sus comorbilidades, tos seca y decaimiento al inicio de su cuadro clínico. Una paciente de 89 años de edad del municipio 10 de octubre, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus nuevamente, además de presentar una epilepsia, que inicialmente tuvo malestar general y una secreción nasal. Un paciente de 88 años de edad del municipio Playa, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y cierto grado de demencia vascular. Falta de aire y decaimiento también al inicio de su cuadro clínico. Y fallece un paciente de 72 años del municipio Arroyo Naranjo, con una hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, una enfermedad renal crónica y que realmente tenía muchas comorbilidades que hicieron muy tórpida su evolución, con decaimiento, secreción nasal y malestar general al inicio de su cuadro clínico. En la provincia de Camagüey fallecen 4 pacientes con COVID-19. Una paciente relativamente joven, 58 años de edad, del municipio de Camagüey, hipertensión arterial como única comorbilidad que presentaba antes de adquirir la enfermedad, inicialmente con tos, fiebre y secreción nasal. Lamentamos mucho siempre un fallecimiento, pero en este caso es la muerte de una paciente de 33 años de edad del municipio de Nuevita, con antecedentes de asma bronquial, que realmente no presentaba crisis, y obesidad. Era lo único que presentaba esta paciente y que además es una muerte materna. Tenemos que informarlo así, realmente muy doloroso. Era una paciente que estaba embarazada en el momento de fallecer. Fallece una paciente de 77 años de edad del municipio de Florida, hipertensión arterial y diabetes mellitus como comorbilidades, con fiebre y decaimiento al inicio de su cuadro clínico. Y fallece un paciente de 80 años de edad del municipio Camagüey, con hipertensión arterial como única comorbilidad, que al inicio tuvo tos y malestar general. En la provincia de Santi Espíritu fallecen 3 personas. Una paciente relativamente joven, 58 años, del municipio de Cabaiguán,
úlcera péptica, una cirrosis biliar, gastritis crónica como comorbilidades que presentaba, malestar general y náuseas al inicio de su cuadro clínico. Fallece una paciente de 80 años de edad del municipio Santi Espíritu, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica. Eran las comorbilidades que ustedes saben que la enfermedad renal crónica es de muy mal pronóstico. Tos seca era la única sintomatología que presentó al inicio de su enfermedad. Y fallece también del municipio de Santi Espíritu un paciente, 62 años de edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, una artritis reumatoide que padecía también. Fíjense cómo esta combinación de hipertensión arterial y diabetes mellitus es de un pronóstico muy favorable. Fiebre, vómitos y decaimiento al inicio de su cuadro clínico. En la provincia de Granma fallecen 3 personas también. Una paciente de 85 años de edad que aunque fallece en la provincia de Granma, en el municipio de Bayamo, donde se encontraba, realmente su residencia es aquí en La Habana, que lo único que presentaba era una demencia senil. Síntomas iniciales, tos y falta de aire. Fallece un paciente de 86 años de edad del municipio de Bayamo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y una diabetes mellitus, también como comorbilidad, falta de aire al inicio de su cuadro clínico. Y fallece del municipio de Manzanillo un paciente de 94 años de edad, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica como comorbilidades que presentó. Falta de aire también al inicio de su cuadro clínico. En la provincia de Mayabeque fallecen 2 pacientes. Una paciente de 67 años de edad del municipio de Guine, diabetes mellitus nuevamente y artritis reumatoide como comorbilidades. Dolor abdominal inicialmente fue las manifestaciones que presentó. Fallece también en la provincia de Mayabeque, en este caso en el municipio de Guines, un paciente de 94 años de edad, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Realmente muchas comorbilidades presentaba este paciente. Fiebre y dolor de cabeza al inicio. La provincia Matanza, del municipio Los Jarabos, fallece un paciente de 64 años de edad, hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular, como comorbilidades que inicialmente presentó fiebre y decaimiento. Y fallece también de la provincia de Matanza, en este caso del municipio de Cárdenas, un paciente relativamente joven, 58 años de edad, que además no presentaba ninguna comorbilidad previa, era paciente sano, podemos decir, inicialmente con falta de aire, tos y fiebre. En la provincia de Artemisa, en el municipio de Artemisa, fallece un paciente, 75 años de edad, hipertensión arterial, fibrilación auricular crónica y una enfermedad cerebrovascular como comorbilidades, inicialmente con tos y fiebre. Y fallece en el municipio de Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago, un paciente de 64 años de edad, con antecedentes solo de hipertensión arterial y que al inicio de su cuadro clínico lo que presentó fue una secreción nasal o secreción nasal. Lamentamos mucho tener que informar estos 20 fallecimientos. Damos las condolencias a sus familiares y amistades y una vez más reiteramos las características de la evolución que está teniendo la enfermedad, del riesgo que estamos corriendo las personas que en un momento determinado no cumplimos con las medidas de protección. Ya en estos momentos negligentemente, ya no se puede hablar de otra manera, negligentemente. Vamos a ver ahora cuando la profesora Lisette informe la situación de los niños, que también es extremadamente compleja y que denota que todavía nuestra población o una parte de nuestra población
no tiene conciencia del momento que se está viviendo. Cuba, con 44.590 pacientes ingresados en estos momentos, calculen la cifra tan elevada de personas que tenemos en hospitales, en centros de aislamiento, en algunas ocasiones en sus domicilios, sospechosos 11.015, vigilancia 16.141 y ya confirmados, activos, ingresados todos en hospitales, en salas de pediatría, en neonatología, en terapias intensivas, 17.434 pacientes con COVID-19. Es la cifra más alta de activos que hemos tenido en nuestro país. Procesadas ayer 36.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Lamentablemente permitieron identificar 3.308 personas con COVID-19. La cifra más alta, 356 más que el día de ayer. Una positividad de las muestras analizadas de un 9,2%, lo cual traduce la fuerte transmisión y la fuerte contagiosidad del virus que estamos teniendo en estos momentos. De esa forma ya se han procesado en Cuba 5.185.286 pruebas para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual ha permitido diagnosticar 197.253 personas con COVID-19, por lo que el 3,8% de todas las muestras procesadas en Cuba han resultado positivas a la COVID-19. Ayer, igual como ha sido el comportamiento en correspondencia con la complejidad epidemiológica, los porcientos más altos de las muestras procesadas, la provincia de La Habana, con el mayor porciento. Le sigue la provincia de Matanzas, ahí ustedes lo tienen en el gráfico. La provincia de La Habana procesó el 23,1% de todas las muestras de Cuba. Santiago el 18%, Matanzas el 18%, Santiago el 10,4%, Villa Clara el 6,3%, así, de todas las provincias, y el municipio especial Isla de la Juventud, que también procesó un número de muestras en el día de ayer. La positividad en Cuba ayer, como ya dije, de un 9,2%, muy alto. Podemos decir que todas las provincias, excepto la provincia de Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud, todas con un % de positividad de las muestras analizadas ayer, por encima de un 5%. Y tenemos que decir que Camagüey con el 17,9%, Santi Espíritu con el 15,6%, Mayabeque con el 14,2%, Matanza el 14,4% y Artemisa el 11,1% de las muestras procesadas que han sido positivas en estas provincias son los porcientos más elevados. De los 3.308, nuevamente predomina la transmisión autóctona, 3.174. Pero a diferencia del comportamiento de los últimos meses, una cifra muy elevada también de casos importados. 134 personas que arribaron recientemente a nuestro país y se hizo el diagnóstico de la COVID-19. El gráfico muestra el comportamiento. El gráfico muestra que de los 33.838 casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días, el 97,7% son consecuencia de la transmisión autóctona, que es lo que predomina en nuestro país. Que desde el 16 de mayo, todos los días hemos diagnosticado más de 1.000 casos autóctonos. Que en los últimos 15 días, todos los días hemos diagnosticado más de 1.400 casos diarios. Y que lamentablemente en los últimos 8 días, todos por encima de 2.300, y hoy la cifra más alta de la pandemia de casos autóctonos, estamos hablando de 3.174. Es la cifra más alta que hemos tenido en un solo día de casos autóctonos en el día de ayer.
El 97,6% de todos los diagnosticados, contactos de casos confirmados. El 95,1% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba tienen el antecedente de ser contactos de casos confirmados, y esa es nuestra insistencia, y la insistencia en las áreas de salud, porque las personas aporten todos los que han tenido contacto, porque ahí es donde se concentra la mayor positividad de los casos. El 4% de los diagnosticados ayer, 134, como consecuencia de casos importados, y en Cuba el 4,5% de todas las personas diagnosticadas han sido casos importados procedentes de otros países. Se trabaja para poder precisar la fuente de infección de 75 de los diagnosticados ayer. Por provincia, vamos a ver el comportamiento de los 3.308 casos diagnosticados en el día de ayer. Ahí tienen el occidente. Las cifras dicen por sí solas la complejidad que se enfrenta en esta región. Matanzas 916, cifra extremadamente elevada. La Habana 465, Mayabeque 158, Pinar del Río 111 y en la provincia de Artemisa 108. El municipio especial Isla de la Juventud por 16 días consecutivos sin diagnosticar casos de COVID-19. El centro, complejo también. Ahí tienen las cifras. Camagüey 358, Santi Espíritu 196, Villa Clara 137, Ciego de Ávila 79 y Cienfuegos 86 casos en el día de ayer. Y en el oriente cubano, la complejidad también está dada en este caso por Santiago con 299, Guantánamo, una cifra muy elevada para este territorio, 125, 109 Holguín, 82 Las Tunas y 79 en la provincia de Granma. Ayer, de los diagnosticados, el 51% del sexo femenino, discreto predominio. En el acumulado, el masculino se mantiene en un 49,8%. Realmente no hay diferencias por sexo en nuestro país. El 21,3% de los diagnosticados ayer en Cuba, asintomático, por cierto que ha ido disminuyendo, pero que sigue siendo una característica de la enfermedad, que no sabemos el que tenemos al lado si tiene o no tiene COVID-19. En el acumulado, el 44,6% ha sido totalmente asintomático. Por grupos de edades, menores de 20 años, elevada cifra, 590, el 17,8% de todos los diagnosticados ayer en nuestro país. Lo que es más significativo es que 535 niños, lactantes, jóvenes, pues fueron diagnosticados en el día de ayer. Estamos hablando de 18 años y menos de edad. Tenemos que decir que además ya se acumulan 27.325 pacientes diagnosticados en este grupo de edad. Es el 13,8% de todos los confirmados. En el día de ayer los confirmados, las cifras mayores, Matanzas muy elevado, 149, La Habana 72, Camagüey 55, Santiago 41 y la provincia de Mayabeque 32. Todas las provincias diagnostican casos. No reporta casos solamente el municipio especial Isla de la Juventud. 12 pacientes pediátricos ayer diagnosticados importados de Rusia y de los Estados Unidos. En algunos casos viajeros cubanos que procedían de estos países. Se ha recuperado el 92,2% y una cifra creciente de activos de 2.286. De ellos 177 menores de un año. El 91,4% de los diagnosticados se han recuperado, no exentos de algunas
comorbilidades o algunas secuelas posteriores a la enfermedad. Y en el día de ayer se confirman 30 menores de un año, acumulándose 1.492. De los 30, 12 menores de 6 meses y de ellos 3 recién nacidos. En las terapias intensivas, 5 pacientes pediátricos con un cuadro clínico grave, aunque con una evolución estable. Mucho riesgo en este grupo de edad. De 20 a 39, 1.038 diagnosticados en el día de ayer. De 40 a 59, 1.079. Y ya de 60 años y más, que el riesgo no tengo que explicárselo por la evolución de muchos de estos pacientes, por las comorbilidades que tenemos las personas de este grupo de edad, 601 en el día de ayer. En el gráfico de los casos pediátricos se puede apreciar que en los últimos 15 días se han diagnosticado 5.394 casos pacientes pediátricos, promediando 359 por día, la cifra más alta que hemos tenido. 18 días consecutivos por encima de 200, 7 días consecutivos por encima de 300, 5 días por encima de 400, y el mes de junio cerró con 7.871 casos pediátricos, promediando 262 por día. Hoy, la cifra más alta que hemos tenido de casos pediátricos, 535 casos en un solo día. Importados, como yo dije ya, una cifra elevada, 134 incluso, 86 más que los que diagnosticaban en el día de ayer. De la provincia de Artemisa, 10 casos, 8 del municipio de Artemisa, 1 de Bahía Honda y 1 de San Antonio de los Baños. De La Habana, 10 casos también, en este caso 3 de Boyeros, 1 del Cerro, de Guanabacoa, Habana del Este y Regla, 1 de cada uno. De San Miguel del Padrón, 2 casos en el día de ayer. Me disculpan, de Matanza, 45 casos. De Cárdenas, el mayor número, 25. 6 de Jagüey Grande, 2 de la Ciénaga de Zapata, 1 de Limonar y 1 de Pedro Betancur. De Cienfuegos, 1 caso. De Cumanayagua, de Villa Clara, 3 casos. 2 de Santa Clara y 1 de Santo Domingo. De Santi Espíritus, 3 casos. 2 de Trinidad y 1 de Santi Espíritus. De Ciego de Ávila, 16 casos. 13 de Morón, característica en muchos de los casos importados de esta provincia. 2 de Ciego de Ávila y 1 de Baraguá. En la provincia de Camagüey, 15 casos importados, 10 de Camagüey, 4 de Nuevitas y 1 de Minas. En Las Tunas, 1 caso importado del municipio de Las Tunas. En el caso de Holguín, 28 casos importados, 16 del municipio de Holguín. De Báguanos y Banes, 4 cada uno. De Urbano Nori, 3. Y de Cacocón, 1. Y de Guantánamo, los 2 casos importados del municipio Guantánamo. Oiga, ustedes me disculpan, pero yo no sé si cuando yo me refería a Matanza, yo dije los 25 de Cárdenas, 11 de Limonar, 6 de Jagüey Grande, 2 de la Ciénaga de Zapata y 1 de Pedro Betancur. Tenía la impresión de que no había dicho exactamente la situación. En resumen, por países de procedencia, tenemos que decir que de los casos diagnosticados en el día de ayer, 134, 117 procedentes de Rusia. De Estados Unidos 6, de Alemania 2, de España 3, de Francia 3, y de Noruega, Turquía y Venezuela, 1 caso importado cada uno. Como siempre especificamos, todos viajeros cubanos, excepto 33 rusos procedentes de Rusia y 1 viajera francesa procedente de Francia que se diagnosticó en el día de ayer. De esta manera, pues ayer
se diagnosticaron 37 extranjeros en nuestro país, 33 rusos, que ya lo informé, procedentes de Rusia, una canadiense y un español como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de La Habana, un marroquí también como consecuencia de la transmisión autóctona de la provincia de La Habana, y la francesa que ya me referí, que es un caso importado procedente de Francia. Autóctonos ayer, 3.174 pacientes diagnosticados, también la cifra más alta que hemos tenido, 270 más que el día anterior. Pinar del Río con 111 ayer, estamos hablando de 34 más, en 10 de sus 11 municipios con la mayor transmisión, en Pinar del Río 27, Sandino 26, Consolación del Sur 17, Viñales 12, Guanes 8, San Luis 7, Minas de Matahambre 5, La Palma y Los Palacios con 4 cada uno, y San Juan y Martínez, un caso autóctono en el día de ayer. Artemisa 98, 27 menos, pero 98 para Artemisa, además disperso en sus 11 municipios, es una cifra elevada. Mariel con el número mayor 18, Artemisa 16, Guanajay 14, San Antonio de los Baños 13, San Cristóbal 9, igual que Candelaria, Bauta 5, igual que Huila de Melenas, Saimito 4, Bahía 3 y Alquizar 2. La Habana, lamentablemente, una cifra superior a los 300, que era como se había mantenido durante varios días, 455 ayer, 71 más que el día anterior, disperso en sus 15 municipios. Las cifras mayores ayer, en 10 de octubre 57, Guanabacoa 53, Arroyo Naranjo 40, Playa y Cotorro con 35 cada uno, Centro Habana 34, La Lisa 32, Cerro 29, Marianao 28, Habana del Este 26, Boyeros 24, Plaza de la Revolución 20, Habana Vieja 18, San Miguel del Padrón 15 y Regla 9. Como ven, todos los territorios, y para ser honesto, con cifras elevadas en prácticamente todos. Mayabeque disminuye 28 casos menos, 158 ayer, disminuye, pero una cifra extremadamente elevada. Además, disperso en sus 11 municipios, con la transmisión mayor ayer en Guines 56, San José de las Lajas 36, Batabanó 24, Santa Cruz del Norte 15, Quibicán 8, Madruga 5, Nueva Paz, San Nicolás de Bari, Bejucal y Jaruco 3 cada uno, y Melena del Sur 2 en el día de ayer. Matanza incrementa mucho el número de casos autóctonos, 457 más que el día anterior, 871. Es el territorio que lamentablemente tiene no es solo la peor tasa, sino el mayor número, la mayor transmisión de nuestro país, disperso en sus 13 municipios, con la cifra mayor de casos diagnosticados ayer en el de Cárdenas, 363, muy elevado, Matanza 184, Perico 138, Los Jarabos 64, Martí 40, Hawái Grande y Pedro Betancur 22 cada uno, Ciénaga de Zapata 15, Limonar 12, Colón 5, Unión de Reyes 3, Calimete 2 y el municipio de Jovellano un caso ayer. Cienfuegos también incrementa los casos autóctonos a 85, 10 más que el día anterior. La transmisión mayor en el municipio de Cienfuegos, 40 ayer, Lajas 12, Cumanayagua 10, Cruces y Palmira 8 cada uno y Abreu 7 casos en el día de ayer. Villa Clara disminuyen 12 los casos autóctonos, no obstante, para Villa Clara 132 es una cifra elevada. Disperso en 11 de sus 13 municipios, la cifra mayor ayer, en Santa Clara 56, Zaguala Grande 25, Manicaragua y Placeta con 13 cada uno, Ranchuelo 10, Encrucijada y Corralillo 4 cada uno, Cifuentes 3, Remedios 2 y Camajuanica y Barién 1 cada uno. Y Santi Espíritu con 23 casos menos, pero una cifra muy elevada, 193.
Además, en 7 de sus 8 municipios, con la mayor cifra en el de Santi Espíritu, 144, Tahuasco 16, Trinidad 15, Yaguajay 7, Cabaiguán 5, Jatibonico y La Sierpe con 3 cada uno. Ciego de Ávila disminuye en 62 los casos autóctonos, 63 ayer, el número mayor es Morón 24, Ciego de Ávila 15, Bolivia 5, igual que Ciro Redondo, Venezuela 4, Majagüey 1 de enero con 3 cada uno, Florencia 2 y Baraguá y Chambas con 1 cada uno. Camagüey 343, importante transmisión, 3 casos más, disperso además en sus 13 municipios y la mayor transmisión, el municipio de Camagüey 146. Céspedes 57, Florida 54, Vertientes 37, Nuevitas y Minas con 12 cada uno, Jimaguayú 10, Esmeralda 6, Santa Cruz 3, Guaymaro y Sibanicú con 2 cada uno, Najas y Sierra de Cubita con 1 cada uno. Las Tunas disminuyen 46 los casos autóctonos, no obstante, 81 es una cifra elevada, dispersión en 7 de sus 8 municipios. Las Tunas, municipio, el número mayor 58, Colombia 16, Puerto Padre y Amancio 2 cada uno, y Majibacoa, Jobabo y Manatí 1 cada uno. Holguín, 77 casos menos, que son 86, el número mayor en el municipio de Holguín, 74, Mayarí 3, Moa, Urbano Norte y Sagua de Táramo y Cueto con 1 cada uno. Granma con 6 menos, 79 en total, el mayor número en Bayamo con 25, Niquero 14, Manzanillo 13, Río Cauto y Bartolomé Mazó 6 cada uno, Boyarriba 4, Jiguaní y Guisa con 3 cada uno, Yara 2, Campechuela, Cautocristo y Pilón con 1 cada uno. También disperso en 12 de sus 13 municipios. Santiago mantiene una cifra elevada, 299 casos ayer, uno menos que el día anterior. La transmisión mayor en el municipio de Santiago, 197, Palma Soriano 20, San Luis 19, igual que Segundo Frente, Guamá 17, Mella 11, Contramaestre 4 y Songolamaya 2. Y Guantánamo con 123 casos autóctonos ayer, 25 menos, pero para Guantánamo es una cifra muy elevada. Con la mayor transmisión en el municipio de Guantánamo, con 94, El Salvador 9, Baracoa 6, Niceto Pérez 6, Manuel Tames 4 y Caimanera y San Antonio del Sur con 2 cada uno. El municipio especial Isla de la Juventud, sin diagnosticar casos por 16 días consecutivos. Me dicen que no mencioné los 30 casos autóctonos del municipio de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba que se diagnosticaron ayer. La tasa de Cuba de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, 296,6 por 100.000 habitantes, 295,5, la más elevada que hemos tenido y superior a la del día de ayer. Las más elevadas, Matanza, Camagüey, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santi Espíritu y Santiago. Y solamente podemos mencionar como baja el municipio especial Isla de la Juventud. El geógrafo Roberto Romero nos ayudó ahí con un gráfico donde se puede ver que aunque la transmisión es importante en toda Cuba, en los últimos 15 días, pues no sé si se podrá poner, si no, seguimos. Lo que dice el gráfico, ahí lo tienen, perdón, que en la región occidental, en los últimos 15 días, la incidencia mayor ha estado en la región occidental, 347,3, central 274 y oriental, sin restarle importancia, 127,9. Claro, no es que, porque hay quien me dice, claro, en el occidente hay más población, no, es tasa lo que tenemos en estos momentos. Por último, Cuba, con un total ya de 159 eventos activos, los números mayores en el municipio de Santiago, 54, La Habana, 51, Camagüey 15 y Pinar del Río y Guantánamo con 7 cada uno. Y tenemos que decir que de los 197.253 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad,
el 8,8%, estamos hablando de 17.434, se encuentran ingresados, la cifra más alta de activos que hemos tenido. De ellos el 98,9% con una evolución clínica estable, 17.238. Se acumulan lamentablemente, al tener en cuenta los 20 fallecidos que informamos hoy, un total de 1.322, lo cual da una letalidad que se mantiene en 0,67%, inferior al mundo de 2,17%, a las Américas de 2,62%. Los 2 evacuados, los 54 retornados, 2.411 altas ayer, una cifra importante, pero 897 menos que el número de diagnosticados. Y ya el 90,5% de todos los pacientes que se han diagnosticado en Cuba se ha recuperado de la enfermedad. La cifra más alta de casos de casos en terapia intensiva en el día de ayer, 196, de los cuales 73 son críticos y 123 son graves. Esa es la situación y ya vamos al gráfico final, donde se ve el comportamiento de la pandemia, donde se ve que ya en el mes de junio se han diagnosticado, el número de casos que se ha diagnosticado, 3.308 y 20 fallecidos. Mal comienzo de mes, con la cifra más alta de casos en un solo día. La intervención sanitaria avanzando, todavía sin que se vea, porque no se ha alcanzado el % que se requiere, no porque no sea efectiva, el efecto de la disminución. Y ya en Cuba, 2.774.473 personas se han administrado una primera dosis de los candidatos vacunales. Y resumiendo, podemos decir que 1.252.751 personas en nuestro país tienen ya completo el esquema de las 3 dosis de los candidatos vacunales, lo cual indiscutiblemente, y en la medida que seamos capaces de cumplir con las medidas que se conoce por nuestra población, iremos logrando un control de la alta transmisión que tenemos en el día de hoy. Alarmante situación. Muy alarmante. La de esta jornada. Cuba confirma la cifra más alta de casos positivos en solo un día, 3.308. Y Matanzas, doctor, la situación de Matanzas. Muy compleja. Muy delicada. Le agradecemos, doctor, por toda la explicación, por el análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional. Usted lo ha conocido en estos momentos. Son cifras bien alarmantes del comportamiento de la COVID-19. Lo ha dado a conocer en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Al cierre del día de ayer, la nación confirma 3.308 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y lamentablemente 20 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Son tristes las noticias, muy dolorosa hoy la situación de Matanzas. Atención a los matanceros, es necesario la prudencia en estos momentos, reducir los contactos, también la movilidad. 11 provincias cubanas hoy con cifras por encima de los 100 casos positivos a la COVID-19. En este orden, la relación es bien grande. Matanzas, La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Mayabeque, Villa Clara, Guantánamo, Pinar del Río, Holguín y Artemisa. El municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19. De esta forma estamos cerrando el análisis de la situación epidemiológica en el país, pero vamos a un segundo momento. Hoy hablaremos sobre la incidencia de la enfermedad en población pediátrica, así que usted acompáñenos. En la nueva normalidad necesitas mantenerte saludable. Vigila tu temperatura y estado general. Autopesquízate. Ante cualquier síntoma, consulta de manera inmediata a tu médico de la familia y no asistas a la escuela, el trabajo ni sitios públicos. Tú puedes tener el control de tu vida. Ponle distancia a la COVID-19. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa.
Viernes, otro viernes de pediatría, lo llamamos así por el análisis que siempre dedicamos en esta jornada al finalizar la semana a la incidencia de la COVID-19 en niños, adolescentes y jóvenes. Tengo el gusto de presentar nuevamente en el estudio a la doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Y doctora, siempre digo que es muy triste presentarla cuando la nación siempre rompe un nuevo récord de casos en población pediátrica. En esta jornada, más de 500 casos positivos solo en población pediátrica, lo que habla de la delicada situación epidemiológica en estos momentos. ¿Cómo se ha comportado la enfermedad durante la semana, doctora? Y bienvenida. Bueno, reitero el placer de estar acá con ustedes, aunque obviamente la situación de esta semana es la situación más precaria que hemos tenido. Ya prácticamente cada mañana el doctor Durán tiene que hacer referencia a que desfavorablemente, prácticamente, y valga la redundancia, estamos rompiendo récords del día anterior, pero récords que son netamente negativos, récords de los cuales tenemos que trazarnos una mirada y que hay que preocuparse, pero hay que ocuparse por obviamente revertir la situación. Hoy es un día totalmente complejo. 500 casos, más de 500 casos en edades pediátricas. Esta semana, estos últimos 7 días de nuestra comparecencia el viernes pasado, hacíamos el resumen y ha sido una semana en el cual los niños han estado muy asediados y en los cuales, si bien siempre decimos de la responsabilidad familiar, de no generalizar, yo cuando estaba pensando cómo íbamos a intercambiar con la familia hoy, decía, es que prácticamente es como, yo me sentía como cuando uno es pionero, cuando uno está en la escuela y la profesora nos daba los consejos y decíamos, casi siempre los que estamos sentados en el aula y somos disciplinados oímos lo que no se debe hacer. Y hay que hacer un llamado a la población que prácticamente nuestro desayuno para el análisis del día es la conferencia de prensa. Pero no es oírla, no es alarmarnos, no es decir, hoy 3.000 casos, no, es decir, hoy 3.000 casos y yo como ciudadana, yo como madre, yo como padre, ¿qué puedo hacer para disminuir esta incidencia? Porque realmente las medidas están dadas, el camino está trazado, pero es que hay que acabar de coger el camino. Junio terminó con más de 7.000 pacientes pediátricos, pero en esta semana nosotros reportamos 3.080 pacientes, 3.080 o sea, de contactos positivos. En esta semana fueron 3.188 niñas, niños y adolescentes confirmados de la COVID. De esos 3.188, 3.080 son contactos de casos positivos. Esa cifra habla de por sí sola de la fuente de contagio y de la importancia que tiene una buena dinámica familiar en la protección de las niñas, los niños y los adolescentes cubanos, y un acápite en los adolescentes. Nosotros en el tiempo de la pandemia pasamos de 8.000 adolescentes que se han contagiado, adolescentes de 15 a 18 años, no estoy hablando de edades antes que también se consideran. Y esos adolescentes, además de la responsabilidad familiar, tienen una porción importante de su responsabilidad, porque realmente ya son mayores para hacer actividades sociales, son mayores para tener determinado nivel de autodeterminación, por lo tanto tienen que ser responsables de su conducta, y eso es importantísimo. De esos 3.000 pacientes, Gisela, 186 son lactantes. En 7 días, 186 niños menores de 1 año han requerido ingreso hospitalario por tener el riesgo de estar enfermos de la COVID. ¿Y por qué digo riesgo? Porque aun cuando la medicina tenga protocolos tratados, aun cuando los resultados más del 90% haya egresado, hay un % que aunque se negativice y se cure, pues puede tener y está teniendo secuelas en su vida posterior. Y en los lactantes están en un periodo de formación biológica, de formación social, y entonces ahí el papel de la familia se exacerba. Pero de esos 186 lactantes vamos a hacer un llamado a raíz de la tremenda labor que están realizando los neonatólogos de este país. En esta semana, de los 186 lactantes, 14 son menores de 28 días. O sea, que habla por sí sola esa cifra. Y
Y siempre, bueno, decimos, ¿qué más podemos decir? Siempre hay más que decir, siempre hay más que decir. Y si siempre tenemos más que decir, la familia tiene que sentir que siempre tiene más que hacer, porque es que realmente duele mucho tener que decir cada mañana, hoy tenemos una cifra superior a la anterior. Para nosotros tener una idea, en esta semana, un día tuvimos 390, el resto, o sea, los otros 6 días, hemos pasado de 400 pacientes diarios y hoy 535. Claro, se disparan también las cifras en terapia intensiva, doctora. Usted habla de lo alarmante, lo inquietante que tiene que ser esta cifra para la familia cubana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas presentes cuando llega un papá, una mamá, a un cuerpo de guardia de un pediátrico cubano con un niño que después resulta positivo a la COVID-19? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas ante las cuales la familia tiene que estar muy alerta? Bueno, antes de comenzar la respuesta, yo quería hacer referencia al 6GB. Y diríamos, bueno, pero si estamos hablando de la clínica, pero es que, bueno, la pediatría debe de manera particular un agradecimiento y una felicitación al 6GB ayer en su 35 aniversario. Y tiene mucho que ver porque la robustez de nuestro protocolo, tiene un peso importante el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Recién ayer se aprobó el estudio Ismaelillo. Así es. Y eso es un llamado de atención, porque entonces diríamos, bueno, ya tenemos el estudio Soberana, tenemos el estudio Ismaelillo, ya los niños prácticamente no van a tener dificultades. Y ahí caemos en su pregunta y en la respuesta. Pues hay que seguir teniendo una percepción de riesgo elevada, porque aún son ensayos, aún empezamos a caminar, a dar los primeros pasos. Por lo tanto, todo niño, niña o adolescente que no esté sano tiene que ir a un servicio de salud por un mínimo signo que tenga, porque realmente hemos visto que esta cepa, o sea, esta nueva, este comportamiento, como se ha dicho a diario, de lo más severo que está, pues obviamente tiene una cara que no solo son manifestaciones respiratorias. Por lo tanto, hay que acudir a los sistemas de salud. Y la gravedad también se ha exacerbado. En esta semana se han internado más de 9 niños, estoy hablando de condición grave o crítico, en los cuidados intensivos. No estamos compartiendo los que ingresan en las unidades de cuidados intensivos sin tener condición de grave, pero con un riesgo importante. O sea, graves o críticos que han tenido peligro para la vida, 9. Y desafortunadamente la pediatría esta semana se vistió de un dolor profundo, porque tuvimos el fallecimiento de un bebé de 2 años. Por lo tanto, el llamado de alerta nunca nos puede parecer que es el mismo, nunca nos puede parecer que es reiterativo. El llamado de alerta tiene que ir cargado de mucha preocupación, de muchísima preocupación, pero no solo de los sanitarios. Tiene que ser un llamado de alerta a la población que se enfermó, porque esa población que se enfermó es que es nuestro principal, inclusive el lenguaje vivido de lo que es haber sido enfermo de COVID. Y seguimos apoyándonos en muchas familias responsables que sí han cumplido al pie de la letra todas las indicaciones, y les pedimos que no se cansen, porque también muchos nos dicen, nosotros lo hemos hecho todo, pero sin embargo, ¿por qué? Doctora, nadie quiere ver a un hijo enfermar, eso es una realidad, eso es un hecho, y mucho menos de COVID-19, que es la enfermedad que nos mantiene en vilo desde el 2020. Le propongo una pausa porque tenemos un enlace directo con la provincia de Matanzas. Matanzas hoy con una situación bien delicada, casi 1000 casos positivos, 916 casos positivos en esta jornada a la COVID-19. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que Matanzas es el epicentro de la enfermedad, ya desde algunas jornadas, pero hoy con la atención toda en esa provincia, con el propósito de brindarle la mejor atención a los infantes en este territorio, se crean nuevas capacidades de ingreso en el territorio ante la delicada situación epidemiológica. Ante el vertiginoso aumento de los casos de COVID-19 en edades pediátricas, en la provincia de Matanzas se aumentan las capacidades para la atención médica a este grupo etario. Hoy tenemos abiertos 3 centros, la Escuela de Medicina, allá en la Facultad de Medicina, que tenemos 125 camas habilitadas, el Politécnico 27 de noviembre, donde tenemos 180 camas, y el Seminario Evangélico,
con 65 camas en función de los pacientes pediátricos. En este rebrote y con las nuevas cepas que están circulando, se ha incrementado la afectación en el paciente infantil. Se han incrementado camas para atención de los pacientes infantiles en territorios como Jagüey Grande, Colón, Cárdenas, que han abierto camas en función de ello. No obstante, los casos preocupantes, los casos con alguna manifestación relevante, con sobre todo la afectación respiratoria que pueden tener estos pacientes, son atendidos acá, los niños menores de 3 años y los niños con alguna enfermedad de base. En estos momentos nosotros tenemos de nuestras 500 camas, hay un número considerable de camas ocupadas, estamos en el orden de las 480. El Hotel Canimao se incorpora a la atención de menores positivos al virus SARS-CoV-2. La institución cuenta con condiciones adecuadas para este fin. Era un centro de descanso de los trabajadores de la salud y de otros organismos en su fase de aislamiento, y este centro se va a convertir en las próximas horas, se irá a convertir en un hospital de campaña de atención pediátrica, donde esperamos que un total de 250 a 300 camas se pongan en función de la atención de estos niños. Unos 1.000 pacientes en edades pediátricas se han atendido en la provincia desde el inicio de la pandemia. En estos momentos nosotros no tenemos pacientes graves ni críticos en la provincia, a pesar de el incremento del número de casos. En nuestra provincia no ha ocurrido fallecimiento en estos 16 meses de enfrentamiento a la pandemia. Cuidar la salud de este grupo vulnerable debe resultar prioridad ante una enfermedad peligrosa como la COVID-19. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Proteger a los niños del impacto de la COVID-19, sobre todo en esta jornada cuando la nación reporta la cifra más elevada en un solo día de pacientes pediátricos. Conversamos con la doctora Lisset López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría. Doctora, veíamos la situación de Matanzas, bien delicada, como se mostraba en el reportaje. ¿Cuál es hoy, digamos que el escenario de Matanzas en particular y la incidencia de la enfermedad en población pediátrica? Bueno, el escenario de Matanzas durante la semana y en el día de hoy en particular es el escenario más crítico que tiene la pediatría. Hoy reporta 149 casos, que es la cifra más elevada de confirmados diarios del país a lo largo de toda la pandemia. O sea, realmente con estos 149 casos de hoy, Matanzas supera inclusive el pico de pacientes pediátricos diagnosticados en La Habana, cuando La Habana tenía las cifras mayores. Por lo tanto, es una alerta. Lo que esta alerta va acompañada del convencimiento y de la confianza que tiene el Grupo Nacional de Pediatría, la Sociedad de Pediatría, con los pediatras y la atención pediátrica de Matanzas. Su director, que es el reportaje que acabamos de ver, y todo su cuerpo de dirección y todos los pediatras y los que tienen que ver con la atención, tienen un desvelo desmedido por la organización de los servicios y porque evidentemente todo marche bien. Pero recordar que la provincia de Matanzas no ha tenido fallecidos, que en este minuto no tiene pacientes críticos, pero que en esa provincia se han asistido los 2 pacientes con síndrome post-COVID más complejos que ha tenido la nación. Por lo tanto, la alerta a la población matancera, porque es un número importante de casos y la COVID hay que evitarla, tratarla a tiempo y evaluar bien las complicaciones que puede tener. Nos preocupa la provincia de Matanzas, pero estamos convencidos de la ocupación que hay en el ámbito pediátrico, bueno, y en el ámbito en general, pero el que nos ocupa. Nos quedan unos segundos, doctora. Se acerca un nuevo fenómeno meteorológico y Cuba ya está en total atención al curso de este fenómeno. ¿Cómo cuidar a los niños en casa con COVID-19 y después con estas lluvias? Bueno, le agradezco mucho esa pregunta porque era uno de los mensajes que queríamos compartir con la población. Ojo con la diarrea. La diarrea está siendo un elemento clínico frecuente en este minuto, en estos últimos días de diagnóstico inclusive de la COVID. Los fenómenos meteorológicos traen aparejado un cambio extra
en la dinámica familiar. Por lo tanto, extremar las medidas de bioseguridad frente a la COVID, extremar las medidas higiénico-sanitarias, porque obviamente pueden venir aparejados cuadros gastroentéricos, otros cuadros infecciosos, mucha prevención y mucho cuidado con los niños para evitar lesiones no intencionales, dígase accidentes en el hogar que provoquen que haya que salir del hogar en medio de situaciones complejas. O sea, que estamos pidiéndole un extra a la familia cubana. Hay que prevenir el COVID, pero además con esta tormenta, con este fenómeno meteorológico, vamos a estar mucho más dentro del hogar, o sea, abrazándonos, cuidándonos. Por lo tanto, no se puede estar fuera de casa, pero hay que estar dentro de casa con responsabilidad y con cuidados. Las gracias, doctora, por su presencia hoy en nuestro espacio. Otro viernes dedicado al análisis de la incidencia de la COVID-19 en población pediátrica ante el incremento sostenido de nuevos casos positivos en cada jornada. Hoy La Nación reporta la cifra más elevada de casos positivos en una jornada, también la cifra más elevada de fallecidos. Por tanto, atención a la familia, es necesario cuidarse, protegerse más que nunca. Hoy La Nación, incluso pudiéramos decir, con el escenario más desfavorable desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros nos vemos mañana para compartir otros datos sobre el comportamiento de la enfermedad. Muy buenos días.